Muy buenas noches, bienvenidos a su programa, La Danza de la Vida. Hoy recibimos a un músico, un director de orquesta, en su momento cercano a lo que fuera el piano, a su voz, pero alguien a quien México creo que le debe mucho por las múltiples participaciones que ha tenido en diferentes filarmónicas y sinfónicas en México. Él es Rodrigo Macías González. Bienvenido, Rodrigo. Hola, qué gusto saludarte y un gusto saludar a tu auditorio también. Muchas gracias. Pues para La Danza de la Vida, es un gusto que hayas aceptado esta entrevista, Rodrigo. Sabemos que eres texcocano, que has tenido que ver y te has visto implicado en la dirección de diferentes orquestas. Y yo quiero preguntarte algo, mi padre es músico, entonces luego hay ciertas preguntas que uno no se atreve a hacerle a alguien tan cercano. Sabemos que una orquesta tiene sus instrumentos de cuerda, sus instrumentos de viento de madera, sus instrumentos de metales, las percusiones. Normalmente entre 80, 100 elementos, quizá un poquito más a veces cuando son los coros. Pero Rodrigo, ¿cuál es la diferencia entre filarmónica y sinfónica? Hoy en día no hay ninguna diferencia. La diferencia es de origen, porque las sinfónicas, bueno, la orquesta sinfónica era más pequeña, era una orquesta que estaba al servicio de las cortes, era una orquesta, vamos a decir, que interpretaba repertorio de Mozart, de Haydn, inclusive de Beethoven. Y la filarmónica surgió con los filarmónicos, que eran amantes de la música. Es decir, fuera del yugo oficial, digamos, gente que se empezaba, por el interés, el amor a la música, que se empezaba a juntar para hacer música, sin otro afán que el de disfrutar el arte, pero que no tenían que ver. Entonces, en inicio, ambas tuvieron orígenes diferentes. Sí. También la sinfónica, que era una orquesta más pequeña, se fue haciendo grande. Sí. Y entonces, si tú me preguntas, pues hoy en día la Orquesta Sinfónica Nacional de México tiene los mismos elementos que la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Hoy es el apellido el que cambia, pero en esencia la formación de las orquestas modernas es la misma. Así que solo es una diferencia de origen histórica, vamos a decirlo así. En el transcurso, sobre todo el siglo XX, se hizo prácticamente ya indiferenciable, ¿no? Rodrigo, inicias tus estudios en México, entiendo que a los 25 años es cuando, no sé si ya propiamente estás frente a una orquesta, no fue de entrada tu voy para allá. ¿Cómo es que se dio este encuentro con la música y esta decisión de estar en la parte orquestal? Mira, son dos momentos, yo creo. A los 12 años, yo soy un amante del cine también y recuerdo mucho esta película. Bueno, tú eres muy joven, pero hay una película, Carruajes de Fuego, de los 80 y 81, 82, y Blade Runner, películas también que salía Harrison Ford, un muy joven Harrison Ford en aquella película futurista. Y la música de ambas películas la compuso Vangelis. Sí, claro. Vangelis. Y entonces yo cuando escuché esa música y vi a Vangelis, dije, yo quiero ser como él, porque él tocaba los teclados y era compositor. Entonces mi primer impulso a la música no fue interpretativo, fue creativo. O sea, yo quería ser compositor. Yo no tenía idea de la dirección de orquesta, no sabía nada. Entonces empecé a los 12 años con un órgano melódico, después pasé al teclado, tuve mi época adolescente rockera. Sí. Y después pasé al piano clásico, que me gustó cada vez más, exactamente. Sí. Y al terminar la preparatoria, yo inclusive empecé una carrera universitaria de ingeniero civil, pero duré muy poco tiempo allí, ¿no? Fueron muy pocos meses y me dediqué definitivamente a la música, pero sin saber aún qué iba a hacer. Yo tenía 17 años, sin saber que iba a ser yo director de orquesta. Sí. Quería yo componer, así arrancó el interés por la música. Estudié en México, después me fui a Italia. Sí, supimos que estuviste en Milán.
Que En bueno, Milán. tuve la oportunidad de vivir ahí un tiempo. Qué ciudad. Ah, mira, entonces Sí. Por ahí compartimos vecinos, esa. ¿Mm? por ahí vecinos en algún instante, en algún Exactamente, momento. exactamente. Y a mí vivir en Italia, pues sin duda me cambió por completo Perspectiva. pues, la perspectiva, la vida. Dicen que los viajes ilustran y es cierto. Y fue precisamente como tú dices, a los 25 años estando en Italia, yo me fui a los 24 de México, volví a los 30, Sí, que dije, quiero probar en la dirección de orquesta. Me sí, parecía, porque mis maestros en México eran compositores, pero Javier González Tezcucano, un presbítero que era el director de la Escuela de Música Sacra, era director también. Juan sí. Trigos, mi maestro de composición también. Mi maestro en Italia, Sandro Gorli, también era director. Sí. Entonces se dio de alguna manera y quise probar y fue así como hice mis primeros ensayos en la dirección de orquesta. Ahí en Texcoco, mi Sí. pueblo natal, hice un grupo de 10 músicos amigos y dimos nuestro primer concierto en el 2002. Yo tenía exactamente 25 años. O sea que todo ¿Qué? empezó con un tarita tatita, tarita, Exacto. pues, tema principal de Vangelis, de esta historia. Exacto, así inició. Después, en la adolescencia, hubo una figura muy importante, Frank Zappa, este compositor iconoclasta, rockero, que por cierto ahora hay un documental por ahí circulando muy bueno. Sí. Pero este compositor también, este músico compositor también estaba en el rock, pero estaba en la música clásica, pero estaba en el jazz. Y entonces todo esto me atraía, porque esto es algo que he tenido como constante. Yo tengo una fuerte formación en la música popular también. De hecho, hago mucha música popular, he estado muy cerca de la música popular. Sí. Entonces está así mi formación. No hago distinción para mí. No soy una persona que solo disfrute la música clásica o que solo considere que la música clásica es buena o es la mejor. Para Sí. nada, para nada. Ya. Rodrigo, antes dentro de los clásicos, los grandes compositores, los grandes músicos, estamos hablando de que ayer Beethoven tiene sus 250 años de aniversario, ¿no? Y que estará durando 3 meses. Dirigían sus propias obras. O sea, en su momento ellos Sí. mismos, de hecho hay una anécdota por ahí con Beethoven, que en su Mm, momento en la novena sinfonía era así como que había un elemento, dos elementos, tres elementos, y entonces entre todos estaban dirigiendo el exacto. estreno, que no sé si es mito o leyenda, ahorita nos contarás. Algo hay Eh, de verdad, sí. sí, a ver, compártenos eso. No, bueno, lo que nos han llegado es precisamente estos testimonios exactamente de la repartición que había. No existía la figura del director de orquesta como hoy, ¿no? Que es el único y absoluto, Director. pues sí, el personaje dominante en el escenario, sino había quien preparaba la orquesta, había quien preparaba el coro. La orquesta tenía su líder, digamos, más que su director, su líder. En fin, entonces eran como tareas compartidas y que después se unificaron, ¿no? Hoy en día pues es el director la figura máxima, digamos, allí que congrega todas las fuerzas. Ujú. Pero sí, algo hay de eso. Era común, de hecho, en aquella época, porque no existía esta costumbre, que entre varias personas pudiese repartirse la responsabilidad. Ahora, esto conlleva a una pregunta que era, bueno, el punto al que quería llegar. Como bailarina, no Sí, siempre una bailarina tiene que ser maestra. ujú. ¿Me explico? Sí, claro, Pero sí es muy importante que una maestra haya pasado por lo menos por lo básico de ser bailarina. claro. En la música desconozco y en la parte de dirección de orquesta, ¿se puede dar un director de orquesta que no sea músico? No creo, no, es exactamente igual que en el ballet. Es decir, si un director de orquesta no tuvo una formación de músico, es imposible. Si no pasó bueno, a ver, los hay, ¿eh? Los ¿Ah, hay, sí? pero no son directores de orquesta, es la verdad. Son buenos empresarios, son amantes de la música, son diletantes, pero el verdadero director de orquesta tiene que ser músico. Tiene que haber, así como dijiste tú, coincido perfectamente.
al menos en algún punto de su vida tiene que haber estado cerca de una actividad musical seria, como intérprete, como un instrumento. No precisamente en la orquesta, porque a lo mejor hay grandes directores que son pianistas, solistas. Sí. Pero sin duda tiene que ser músico, tiene que haber pasado por allí, tiene que tener estudios, tiene que dominar un instrumento, porque los directores no hacemos sonar nada. ¿Sí me explico? Y toda la experiencia del ritmo, todo el oficio del músico que uno requiere como director está en el instrumento. Es imposible pasar por alto ese paso. Ahora, Rodrigo, el director de orquesta, o sea, todos tenemos una parte técnica, ya sea dirección. Yo te hablo un poco desde donde estoy, porque no, está perfecto, es lo más fácil para mí. Porque... No, pero me ayudas mucho, me siento identificado. Bien, entonces en esa parte, la parte técnica forma una parte. En la música igual, tienes que saber leer música, tienes que saber cuándo entra un instrumento, cuándo sale, toda esta parte de, digamos, llevar la parte técnica que tú la sabes perfecto. Pero aparte tienes que comprender un ballet y qué quiso decir ese compositor y de qué quiso hablar esa obra. Pero aparte de eso, tienes que tener, no sé, seguramente tus reuniones con la orquesta y platicar y consensar a qué van a llegar. ¿Cómo es que tú decides darle una dirección a una obra? Una dirección, un camino. ¿Cómo tejes que ese grupo de 80, porque son 80 por 2, son 160 ojos, 160 oídos, 80 mentes? ¿Cómo haces que todo este grupo vaya por ese perfil de eso que tú quieres comunicar del compositor o la obra? Pues mira, esa pregunta es la más difícil de todas. Es algo que no te puedo responder. Te voy a tratar de ayudar. Por supuesto que lo primero es la preparación. Es decir, si un músico, un director no llega al podio perfectamente preparado, es imposible lograr lo que acabas de preguntar. Sí. En realidad es un misterio porque no es únicamente la preparación, es una mezcla de muchas cosas. También la experiencia. Yo te puedo decir lo que yo hago. Primero estudio a fondo la partitura, el texto, diríamos, todo lo que acabas de decir, el origen de la música, el compositor, la época, el estilo, es muy importante. Y después, tal vez lo más importante es qué opino yo de esa obra, qué opino yo de la Quinta Sinfonía de Beethoven, o qué opino, qué ideas me parece que son importantes. Sí. Y que hay que plasmarlas. Es como, me imagino que es como un coreógrafo. Sí. En el sentido de que tiene que tomar decisiones para darle forma a un espectáculo. Lo mismo es en la dirección de orquesta. Yo tomo decisiones que pueden compartir o no los miembros de la orquesta, pero por otro lado, pues en los ensayos hay tan poco tiempo que si nosotros preguntáramos a cada músico cuál es su opinión de la Quinta Sinfonía de Beethoven, no nos pondríamos en 100 años de acuerdo. Claro. Entonces, también hay este sentido de dirección única en mi profesión, es decir, yo llego y trato de imprimir mi postura, mi punto de vista sobre esa pieza. Ahora, hay muchos aspectos, como tú ya dijiste, de lograrlo hay muchos aspectos. Uno es el técnico. Sí. El instrumental, corregir los defectos propiamente técnicos que haya, porque el director de orquesta, en primer término, es un coordinador físico casi, porque piensa una cosa, la orquesta, tú dijiste 80, 90, 100 personas, pues ocupan un espacio muy amplio, ¿no? Sí. Entonces, piensa o para que el público se dé una idea, el último violín de la fila de los violines que yo tengo aquí, el último violín está a 8 metros mío. Sí. Y el último violonchelo, que es los que yo tengo acá, está a otros 7, 8 metros. Entonces, eso quiere decir que entre el último violín y el último cello hay al menos 13 metros, 13, 14 metros. Eso hace imposible que ellos escuchen. Claro. Entonces, el director, en primer sentido, digamos en un sentido muy llano, ¿qué hace el director de orquesta? Pues coordina. Yo le puedo decir, estás tocando muy fuerte, y al otro le puedo decir, estás tocando muy, muy lento, porque yo escucho que él va más rápido que él. ¿Sí me explico? Cuando deberían ir iguales. Entonces,
Estas son cuestiones puramente físicas y de coordinación. Sí. En un sentido más artístico, pues está lo que estamos comentando, el entendimiento de la partitura. La personalidad del director es muy importante. La relación entre el director y la orquesta es fundamental. Sí. Porque yo puedo ser muy buen director y puedo ser un genio musical, pero si la orquesta no me acepta y no me hace caso, no hay nada que hacer. Yo puedo hacer así y nadie va a tocar. Entonces, esta relación entre humanos, entre colegas, entre artistas, es fundamental. Yo creo que sucede igual en un cuerpo de ballet. Si no hay, bueno, a ver, nunca nadie, seguramente no son relaciones perfectas, si hay tensiones, y hay discrepancias, y eso me parece normal, pero debe haber una unidad, debe haber un entendimiento mínimo. Sí, mi papá decía mucho dice mucho que es el momento perfecto en el que todos están armónicos. Puede ser que después de ese momento tú te vas a la derecha, tú te vas a la izquierda. Exacto. Y antes también, sí. Exacto, pero en ese momento sucede. Ahora, Rodrigo, yo recuerdo desde niña estos LPs de acetato, ya sabes, y teníamos Ricardo Muti, Sergei Chelividache, Claudio Abbado, Eduardo Mata, que bueno, Eduardo Mata, y mi papá haciendo la ilusión que dirigía, no sé por qué, si fuera mito o leyenda, pero no sabías yo si bien era pianista o más bien era medio director. Y entonces el punto es que todos estos grandes de la música, Leonard Bernstein, incluso me recuerdo en algún momento que saltaba, o sea, literalmente era un tanto cuanto, desde mi punto de vista, histriónico, gestual, muy dancístico, por así decirlo. Sí. Sí. Y otros tantos directores, Karajan y otros músicos, ¿no? Otros directores de orquesta. ¿Qué les hace ser esos directores que te atrapan, que te llevan? Mi papá dice mucho que al contrario de la danza, en la dirección, entre más tiempo, Sí. mejor. Digamos, la música no reconoce el tiempo físico, por así decirlo. En el caso de un bailarín, entre más va pasando el tiempo, más va perdiendo sus habilidades. ¿Cómo es que ellos llegan a esto? Por ejemplo, Gustavo Dudamel, todos estos personajes que te atrapan cuando dirigen. Mira, yo pienso esto, hay un componente allí metafísico y que tiene que ver con el magnetismo del director, de la persona. Es decir, ya hablamos de la cuestión técnica, ya hablamos de la dirección musical, pero al final de las cosas, lo que arrastra a la orquesta, arrastra al público, es precisamente este aspecto de este magnetismo personal, de la fuerza de la personalidad que hace, del carisma, diríamos, del director. Sí. Estos personajes que mencionaste tú, además de ser excelentes músicos, eran tremendamente carismáticos. Entonces realmente así transformaban a la orquesta. Sí. Esto es algo que no se aprende en el conservatorio. Esto es algo que es probable que se desarrolle, pero... y pasa igual en los grandes líderes sociales o políticos, ¿no? Tú dices que no dijo nada o esto, pero se para en el escenario o en el templete y la gente lo ama. Entonces esta situación sucede también con los directores de orquesta, obviamente. Creo que en todos los ámbitos humanos hay este componente, ¿no? Que no es medible, que no es estadístico, que no tiene que ver con algo concreto, con un conocimiento, con un grado académico, pero que hace a las personas, y que al final eso hace que las cosas pasen y que es lo que hace que la magia surja, porque al final en el ballet, en el arte, en la música, si no hay un momento de inspiración o de magia, no suceden las cosas. Entonces, creo que por ahí va la situación. Me habías preguntado otra segunda parte de esa. Sí, que tiene que ver, que es el tiempo. O sea, a mayor tiempo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los bailarines, pues, además de artistas, son atletas de alto rendimiento, ¿no? Sí. Es decir, el punto máximo, pues, está a una edad bastante joven, ¿no? Pero en el caso de los directores, es una carrera mucho más larga.
en el sentido de que uno va aprendiendo, va madurando, porque así como estamos comentando, al final de cuentas, para mí, ahora empiezo a darme cuenta, que ya paso los 40 años, que el asunto realmente importante en la dirección de orquesta, pues es el conocimiento, la experiencia, la calma, Sí, la personalidad, y estas cosas llevan tiempo. Por eso cuando vemos a un director de orquesta muy talentoso que tiene 20 años o 25 años y que dice el nuevo Karajan, el nuevo Leonard Bernstein, pues yo digo, qué hay que bueno, pero hay esperar, que esperar, hay que esperar claro. pronto, hay que esperar, ¿no? Entonces, en nuestra carrera además van creciendo, porque tú a los 70 años, que para mí es el punto más alto de los directores de orquesta, Sí, tienes todo el talento, tienes todo el conocimiento y tienes toda la experiencia. No solo musical, también humana, también de vida, porque finalmente eso permea, no hace uno, por ejemplo, yo que voy a dirigir ahora o que iba a la quinta de Beethoven, por ejemplo, y que sí, tengo 20 años haciéndola, pero sí. ahora cuando lo estudio digo, no sé nada. ¿Cómo es que me atreví a hacerla antes? ¿Me explico? Y a lo Claro, mejor en 20 años, si vivo, voy a decir, "Pues, no sabía nada". Entonces, esto tiene que ver con la edad. Se va volviendo uno sabio también, así como nuestros padres son sabios, más sabios que nosotros. La sí, vida te va volviendo así. Entonces, la profesión de director de orquesta tiene esta ventaja que te permite llegar a una edad muy madura, con todo. Claro, un director después de los 80 años, pues se vuelve complicado porque ya físicamente no estás igual, inclusive antes, ¿no? El oído no tienes, empiezas a escuchar menos, en fin, ya la mente también empieza, aunque seas muy lúcido, pues empieza a tener menos fuerza, en fin. Pero sin duda, entre los 60 y el los tiempo. 70 años es el mejor momento de un director de orquesta desde mi punto de vista. Rodrigo, hablabas del talento Uh -huh. y en la experiencia que yo tengo como docente en danza y como ejecutante, tenemos dos vías, el talento y la gente, no la que está lenta, sino el talento que también hay. Está muy lento, dicen, no está lento, está Menos, muy lento. demasiado. Entonces tienes el talento y tienes la gente que a lo mejor no tiene ese talento, pero es trabajadora, pero es disciplinada. Que no ser trabajador siempre es una garantía, pero si eres disciplinado, si eres constante, si tú tuvieras que elegir entre talento y disciplina, constancia, porque el entorno cultural también afecta positiva o negativamente el desarrollo de alguien, ¿qué elegirías? No, sin duda la disciplina, totalmente. Sobre todas las cosas. Uno no logra nada en la vida y creo que menos en la música sin disciplina. Porque además el talento no te garantiza nada. Sí, muchas Puedes veces tener un es gran talento, muy pero, flojita la perdón. persona. No, adelante. O sea, un talento que no se desarrolla, al final no es talento tampoco, ¿no? ¿Cuántas jóvenes y jóvenes hemos visto que tenían aptitudes o para la música o para la danza, pero que no tuvieron, o fue su ambiente o fueron ellos? Porque no solo es el talento, ¿sabes qué creo yo? Que se requiere una gran determinación, se requiere un gran carácter Sí, para seguir adelante. Esto tú, yo creo que coincides conmigo. Si tú tienes talento, pero no estás determinado a desarrollarlo, estás determinado a conseguir algo, es como si no lo tuvieras. Siempre todos los maestros dicen, y siempre lo repetimos nosotros, que llega más lejos una persona con un talento menor que trabaja, que lo desarrolla, que alguien que, que pudiera tener mucha facilidad y que no, y que se queda allí, se queda en la anécdota, que se queda en una vez funciona, otra vez no. Y por sí, otro lado, ¿quién puede medir el talento? ¿No? Bueno, a veces es muy evidente, pero otras veces no. Me queda muy claro que hay que tener un talento, una facilidad, vamos a decirle, porque también malgastamos mucho esta palabra, ¿no? El talento bueno, y esa de genios, dije, no la sí, soporto yo. perdón, pero Pero no, pero yo también la digo siempre. Pero gente que tiene facilidad, tienes que tener una facilidad natural mínima. Es sí, decir, si tú quieres, digo, hablo a lo mejor de cosas que no sé, si tú quieres ser bailarina y no tienes las piernas, no puedes ser bailarina. O quieres correr los 100 metros,
pero no tienes el físico, pues no lo puedes hacer. Manera. No hay manera. Igual en la música, si no hay una facilidad mínima, natural, por más que es el caso contrario, por más que pases 10 horas al día en el instrumento, pues nunca vas a avanzar, porque no hay esa disposición, ahora sí como decimos, ese talento natural. Pero si tuviera que escoger, si tengo que escoger, escojo sobre todo la disciplina, el trabajo duro. Entiendo. Rodrigo, tenemos poco tiempo, pero dentro de ese tiempo... No te preocupes, no te preocupes. No puedo dejar de preguntar. Tú... No te estreses, estamos bien. Gracias, Adagio. Ok, en alguna forma, tú tienes, cuando tienes el contacto con la música y con el compositor, no sé cómo decirlo exactamente, pero te mimetizas de ese personaje, te afecta en ese momento en tu personalidad, cuando estás a lo mejor dirigiendo, acabas de ver la Quinta Sinfonía varias veces, quiero deducir que te gusta Beethoven. Y que mucho, me gusta mucho Beethoven. Bueno, pues estamos hablando de un grande y de alguien que además está en un aniversario. Así es. ¿Te afecta? Yo ya observé durante 7 días tu trabajo en la dirección. ¡Ay, qué miedo! Entonces, quiero saber, sí, y eso va a conllevar a otra parte. Sí. ¿Qué te afecta, no te afecta? Beethoven se vuelve tú, no sé, a mí me parecería un poco difícil, a lo mejor por lo que estoy, estar en el escenario queriendo ser Tatiana de Onegin sin sentirme Tatiana, por decirlo, pero yo estoy en una parte más actoral. ¿Cómo es musicalmente? ¿Cómo sucede? Mira, yo creo que hay muchas similitudes en el sentido de que tiene que ver con la preparación. Entre más conozca uno la música, más entiendes lo que pasa, más quieres lograr o imprimir lo que piensas, y también más te afecta, obviamente. A mí y a todos los músicos nos afecta mucho lo que pasa en el escenario, ¿no? No solo al director, hay frustración, pero hay también excitación. Es muy complicado. Yo durante estos años a veces logro controlarme y a veces no, ¿no? A veces salgo echando chispas del escenario y no agradezco nada, ya no quiero saber nada porque fue lo peor que he hecho o que he escuchado. Pero también creo que la edad me ha ido dando una calma. Y no quiere decir, cuando digo calma, no quiere decir que no sienta o que no, la pasión se desborda, pero la vas administrando de otra manera. También depende del repertorio, depende de la situación, pero por supuesto que uno siempre reacciona a la música. Así como está nuestra naturaleza, es como cuando tú escuchas música o cuando te pones a bailar, pues sí, es cierto, te transformas. Fíjate que algo lo que yo me fijo y que estoy siempre diciendo es en la capacidad de concentración. Es decir, yo creo que nuestras profesiones a veces dicen es que solo pasión o solo sentimiento, pero al menos en la dirección de orquesta, hablando por mí, yo creo que también hay un gran componente racional, analítico, ¿no? En el sentido de que uno tiene que tener a veces la cabeza fría para hacer las cosas, porque si no, si tú, y viene un momento importante, y si tú primero que la orquesta pierdes el control o esto, pues los llevas al despeñadero, ¿me explico? Claro. Y por otro lado hay una administración también, porque a mí me pasaba mucho que yo me agotaba mucho emocionalmente en los conciertos. Sí. Y entonces, al final, a la mitad del concierto yo ya estaba agotado, ¿no? Emocionalmente y físicamente, porque me agotaba emocionalmente y físicamente ya no podía. Entonces, sí, cuando había conciertos muy largos, muy demandantes, ya no rendía yo. Y decía, ¿cómo es posible? Tengo 30 años, tengo 35 años, porque había un gran componente emocional. Entonces, uno con la edad va aprendiendo no es que te separes o que te hagas insensible, no, pero vas aprendiendo como seguramente te pasa a ti, la energía, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de eso, pero por supuesto que nosotros escuchamos música y pues nos volvemos locos, ¿no? La cabeza nos da muchas vueltas y el corazón, el ritmo. Entonces, sí nos pasan muchas cosas por la cabeza, muchos sentimientos encontrados. Entonces, más bien la lucha, el control es por irlos apaciguando o poniéndose uno delante de otros, ¿no? Porque realmente a veces
basta una cosa así para sacarte de la cosa importante, ¿no? Realmente. Y la responsabilidad de ser director, que lleves tú el timón, Sí, pues te hace estar muy... Es como en algún punto te vuelves un poco como el piloto de avión, ¿no? O sí, sea, no te puedes relajar porque hay una responsabilidad. Alguien tiene que aterrizar el avión, ¿verdad? Entonces, y se llama no se Rodrigo, aterriza solo. claro. Sí, de hecho, con lo que dices, completo totalmente mi teoría de percepción del lenguaje corporal cuando diriges, así es que mejor no la digo. Oye, Dila, porque capaz que no, ni yo la sé. esa te la digo a ti en corto. Rodrigo, ¿eres texcocano? Y se me estaba Sí. pasando un poco esa pregunta, pero ahorita me vino perfectamente a mi mente. Elisa Carrillo, primera bailarina en Berlín, Gran estrella, soy su gran fan. estrella, gran ser humano, es, ¿qué te puedo decir? Un capricho en el corazón y un amor muy, 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 muy grande. Sí. ¿Has trabajado con ella? ¿Ha habido alguna producción y cómo ha sido tu experiencia? Mira, yo tuve la fortuna de conocerla hace alrededor de 5 años. Yo dirigía la orquesta juvenil, la orquesta mexiquense, Sí, antes de dirigirla a la Orquesta Sinfónica del Estado. Y pues fue un placer fantástico, porque yo la conocí en las galas que ella hizo sí, y pues fui y me sentí muy impresionado, obviamente muy inspirado, porque es una artista muy completa, una sí, gran persona, como dices tú, es una mujer muy, muy amable, muy sencilla, muy inteligente. Eh, y la conocí un año, fuimos a la gala y ahí coincidimos con otras estrellas. pues personas del ámbito de la cultura en el Estado de México. Y surgió, ella traía ya muy avanzado, bueno, ya completo, de hecho, un espectáculo sobre Frida. Sí, Entonces, ella vio el trabajo que yo hice con la juvenil y tuve la fortuna de que me invitara a hacer ese espectáculo al año siguiente. sí, Entonces, era un espectáculo en el que se le rendía homenaje a Frida, un espectáculo muy bonito, y ella espléndida, evidentemente, y ahí tuve la oportunidad, esto fue en Texcoco, de dirigir era un grupo más pequeño, no era una orquesta, y tuve la sí. fortuna de hacer este espectáculo. Yo me sentí muy contento de poder hacerlo, muy privilegiado, y es un espectáculo que a la gente gustó muchísimo. Entonces, esa fue mi experiencia. Hemos seguido coincidiendo. Ahora, pues, esperamos la oportunidad que haya pronto pues de poder Sumar. hacer algún proyecto juntos, ¿no? Sí, que Sí. como están las cosas ahorita es un poco difícil, Muy pero complicado. para allá va Sí. la otra pregunta que un día empezó con Carros de Fuego y que bueno, has Ujú. estado en la Orquesta Sinfónica Nacional como director de orquesta de la Sinfónica del Estado de México, has estado en la Filarmónica de la Ciudad de México, en fin, pero este sueño que inició con un tarirararira, hoy Ujú. para dónde va, para dónde vas, qué estás haciendo, has podido componer algo, cuéntanos, compártenos. Mira, efectivamente, como dices, este parón que fue este año, esta pandemia, pues a mí me permitió regresar al piano, porque yo pues, el piano lo había abandonado. No Mm. digo, me siento y estudio, lo que sea, pero no es lo mismo que tocar como tocaba antes. Y por otro lado, volví a la composición. Me encuentro ahora reencontrándome con ese que fue mi primer interés en la música y Sí, estoy escribiendo canciones para piano y voz sí, sobre temas, sobre poemas de poetas mexicanos. Entonces, pues la idea en el año entrante es, grabarlas y desarrollar también este aspecto. Como director de orquesta, pues tendremos que esperar un poco. A ver, nosotros terminamos ya actividades este año. Tuve la fortuna de participar en este concierto tan interesante, tan bonito, con Fernando del Amor, Emanuela, a raíz de una causa tan noble. Y el ¿trabajas en año los entrante, arreglos con él, Rodrigo, o entendí ¿cómo? mal? ¿Tú trabajas en los arreglos con Fernando de la Mora o entendí No, mal? No, no, yo trabajo como director con él. Él tiene una serie de arreglistas de primerísimo nivel, sí, Aneiro Taño, eh, y otros más que hacen, Gonzalo Romeo, fantásticos músicos que hacen
trabajan con él. No, yo trabajo con él sobre todo como director de orquesta. Sí. Y fue un concierto muy bonito. Y para el año entrante, las actividades de la Orquesta Sinfónica del Estado pues están planeadas para iniciarse de manera muy gradual en el mes de febrero. Sí. Entonces vamos a ver también cómo evoluciona esta pues, situación tan grave que estamos viviendo. Esperemos que no empeore la situación, porque en la medida de que superemos la pandemia, pues vamos a poder regresar al escenario, vamos a poder, la gente va a poder regresar al teatro, en fin. Pues Rodrigo, no tengo más que agradecerte. Yo me la pasaría aquí sentada fascinada, pero esto invítame otra vez a tu programa. Da pie exactamente a que estés en otra ocasión con nosotros, que podamos seguirte, que podamos acompañarte en este sentido musical, pero también que tú nos sumes a nuestro amor por la música, a toda la gente que te escucha, a todos los que te siguen y todos los que llevamos a Beethoven o a Mozart o simplemente las notas dentro y que disfrutamos y que nos genera un bien importante dentro, nos armoniza y nos regala quizá mucha felicidad a algunos, quizá mucha paz. Yo no me imagino la danza sin música, sería muy difícil para mí. Y bueno, independientemente a eso, tantas personas que tienen el privilegio de escucharte a través de las diferentes presentaciones. Ha sido un honor tenerte hoy. No, hombre, para mí. Muchísimas gracias a ti y te mando un saludo muy cariñoso y ojalá que se repita. Invítame otra vez, sería el primero. Y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Rodrigo.